sí. Bien, oremos. Padre Santo, Padre nuestro, tú que estás en el cielo, Señor, decimos que tú eres santo, 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 Dios omnipotente, Dios creador del cielo y de la tierra. ¿A quién acudimos, Señor? Acudimos a ti, que creaste los cielos y la tierra, Padre Santo. En primer lugar, Señor, estamos muy agradecidos por tus bendiciones, por tu llamado, por habernos llamado con nuestro propio nombre para ser parte de tu familia. Gracias, Padre, que aunque no merecíamos absolutamente nada de tu amor y misericordia, sin embargo te has acordado de nosotros. Gracias, Señor bendito. Gracias por este día, gracias por nuestras vidas que han sido llenas de bendición para nosotros. Gracias, Padre. Señor bendito, en esta mañana especialmente queremos interceder por Colombia, Señor bendito, y oramos, porque eso es lo que tú nos mandas, Señor, que oremos por los gobernantes, por los países, según lo que tú dices, Señor, en el libro de Romanos capítulo 13, versículo 1, en el cual tú expresas que toda autoridad es de ti, procede de ti, y que las autoridades que hay, Señor, son puestas por ti. Por tanto, Señor, te pedimos en esta mañana que el nuevo presidente lo pongas, Señor, para bendición en Colombia. Te pedimos, Señor, que los gobernantes que ponen hoy, Señor, sean personas que te busquen, personas que crean en ti, que el presidente crea en ti, que el presidente te busque. Busque tu consejería, tu guía, Señor. Padre Santo, bendito. Igualmente, Señor, te pedimos por todas las personas que van a votar, para que tú les des la sabiduría y el entendimiento cuando depositan su voto. Señor, y que voten con el único propósito del bien para Colombia. Bendito sea, Señor, y que podamos ver, Señor, en Colombia, cómo tu nombre es exaltado entre las naciones, Padre Santo bendito. Gracias, Señor bendito. Gracias por este día, gracias por el privilegio de estar aquí reunidos, Señor, en familia. Es una alegría vernos, Señor, nosotros todos los domingos para, Señor, estudiar tu palabra y conocer más y más de ti, Señor bendito. Háblanos en esta mañana a través de tu Santo Espíritu, Señor. Riega tu Santo Espíritu, Señor, en todas las personas que hoy están aquí, y que el servicio y el culto de esta mañana sea, Señor, bendecido por ti, Señor, y que tu presencia sea entre nosotros, Padre Santo, transformando nuestras vidas, Padre Santo. Guía al pastor, Señor, esta mañana en el servicio y en el sermón, Señor bendito. Hemos orado en tu santo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien. Ok, primero, vamos hoy a referirnos al libro de Josué. Y ahí ven una fotografía de Josué donde se resume más o menos los eventos más importantes de este libro, de Josué. Josué es el primer libro, ya no pertenece al libro del Deuteronomio, sino que pertenece a lo que se llaman los libros históricos. Todos los libros históricos. Sí, o sea, ya no es lo que se llama con el nombre de El Torá. Los libros del Pentateuco son los libros del Torá. Sí. Los 5 libros del Pentateuco son el Torá. Y son los libros autoritativos y que para los israelitas se constituyen en la ley. También se llama la ley. Okay. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hagamos una ojeada al libro, ¿sí? Hagamos una ojeada para que ustedes
por su propia Iniciativa. por su propia Cuenta. tengan una idea de lo que es. Y estamos muy felices de ver a nuestros hermanos su esposa hoy. Como dice, que algo que da. ¿De ti? Sí, que nos quedó algo a mí. Más sabido. No, yo voy a ver el domingo pasado, pero en verdad no podía. Josué, en tus libros, en tus Biblias está en la página 217, 217. El libro de José. Bueno, entonces estamos acá en el capítulo primero. Algunas cosas para señalar en este capítulo primero, el versículo número 1, que dice: después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés. Y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy. Okay. O sea que Josué es el que sucede, reemplaza a Moisés. ¿sí? Y entonces Josué, Dios lo va a encargar de conquistar la tierra prometida. Y acá vienen unos versículos que son de aquellos versículos que yo personalmente he amado toda mi vida, desde muy jovencito. Es el número 6. ¿Tenemos que Desde el número 5 dice: así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Y luego dice el 6: sé fuerte y valiente. Y esto el Señor lo va a repetir 3 veces. Se lo va a decir a Josué 3 veces aquí. Versículo 6. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que le daría. Número 7. Solamente, lo único que Josué tenía que hacer era una cosa. Lo único que Dios le pidió a Josué en esta conquista era solamente una cosa. Dice: solamente sé fuerte y muy valiente. Versículo 6, sé fuerte y valiente. Versículo 7, solamente sé fuerte y valiente. O sea que todo lo demás lo iba a hacer Dios. Solamente tiene que ser fuerte y valiente, muy valiente, ¿sí? Y luego en el versículo 9 dice: no te lo he ordenado, yo. Sé fuerte y valiente, nuevamente. Sé fuerte y valiente. No temas, no te hagas cobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. María. No, yo quería que me diera las hojitas, porque yo hago anotaciones de lo que usted habla. No, pues yo tengo papel, pero a mí me gusta hacerlo ahí en el libro. En el libro, porque son anotaciones del libro. Entonces, estos son unos versículos amados por nosotros, con el cual el Señor nos dice que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer como cristianos es fuertes y valientes. ¿Por qué tenemos que ser fuertes y valientes? Porque el asunto de nosotros, nosotros como cristianos pasamos grandes dificultades, grandes problemas y tenemos que enfrentarlo con valentía. Nosotros los cristianos somos fuertes y valientes. Amén. Hay mucha gente que piensa que nosotros no, somos unos ¿cómo se llama? Débiles o algo. No. María, buenos días. Muy bien. Entonces, eso es lo único que le pide Josué. Bien.
Y entonces desde aquí comienza la encomienda, vas a conquistar la tierra prometida. Para el para el capítulo 2, ahí se comienza ya el relato de las batallas. Y la primera batalla va a ser la batalla de Jericó, pero antes de eso, ustedes saben que está una historia aquí muy bonita, que es la historia de... ¿Cómo se llama? Rahab, podemos decir Rahab. Entonces, como ustedes saben, en esta historia los espías van a mirar a ver cómo era la situación en Jericó, llegan allá y Rahab, la ramera, los aloja en su casa y los enemigos de ellos se dan cuenta y van y saben exactamente que estos espías están en la casa de Rahab y van por ellos a la casa de Rahab. Sin embargo, ella los oculta por 3 días y después de eso ellos salen huyendo. ¿Sí? ¿Y por qué Rahab ayuda a los israelitas? Pues porque vieron ustedes que en el versículo 9 de este capítulo 2 dice, Rahab dice, sé que el Señor les ha dado esta tierra y que el terror de ustedes ha caído sobre nosotros y que todos los habitantes del país se han acobardado ante ustedes. Porque hemos oído que como el Señor secó el agua del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto. Más adelante dice el versículo 11, dice porque el Señor, el Dios de ustedes, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Increíble. Rahab creía en el Señor. Y Rahab, siendo que no era israelita, se había convertido al Señor. Tenía fe en el Señor y estaba completamente convencida de que su pueblo iba a caer ante los ejércitos de los israelitas. Y por eso, tan convencida estaba ella, que comenzó a preparar cómo ella iba a enfrentar esta situación y a salvarse. ¿Sí? Entonces, es eso. Y ella le dice, yo les ayudo, pero con la condición de que ustedes también me ayuden a mí, a mi familia, y nosotros podamos sobrevivir ante el ataque del Dios de ustedes, que es también el Dios nuestro. Ok, más adelante seguimos algunas otras cosas acerca de eso. Bien, después vamos al capítulo 3, el paso del Jordán. Entonces, aquí lo interesante de esto, el Jordán, ellos tienen que atravesar el Jordán, por este tiempo el Jordán estaba bien inundado. Entonces, aquí viene una situación que nos recuerda a otra situación anterior, porque el arca del pacto va a pasar primero, y cuando el arca del pacto vaya a cruzar el río, entonces el río se va a abrir, va a haber un camino seco para que el ejército israelita pase. Mientras tanto, los sacerdotes con el arca están en la mitad del río esperando que todo el mundo pase. ¿Sí? Y eso sucedió exactamente, todos ellos pasaron. Y después de que pasaron ya al lado occidental, entonces se establecen en un campamento que va a ser muy importante, que se va a llamar con el nombre de Gilgal. ¿Sí? Esa escena, eso les recuerda a ustedes que otro evento. El de Moisés. El de Moisés está cerca del Mar Rojo. Exactamente, el Mar Rojo. Acuérdense cuando Moisés, liderando todos los israelitas que estaban huyendo de Egipto, perseguidos por el ejército del faraón, ¿sí? Atravesaron el Mar Rojo, ¿cierto? ¿Sí? Agua a los lados. Por eso que le dice que la orden estará con él, igual que como Moisés. Sí, exactamente, como dice el versículo primero.
Entonces es eso. Entonces ellos pasan al lado de allá. Ok, seguimos. Luego vamos para el capítulo, vamos para el capítulo 5. Entonces en el capítulo 5 retratamos dos hechos. El primero es la circuncisión de los israelitas y la Pascua. Parece, no estoy muy seguro, pero parece que, bueno, primero Josué tiene que circuncidar a toda la segunda generación que, imagínense, no había sido circuncidada. Entonces, siendo que esto era una de las señales más importantes del pacto, la circuncisión. No sé, en realidad no estoy bien seguro qué pasó, nos falta estudiar más eso. Pero no se habían circuncidado, entonces tocó que circuncidar a todos los hombres de la segunda generación. Y con eso, como se dice en el versículo 9 del capítulo, dice, hoy he quitado de ustedes el oprobio de Egipto. De tal manera que el pacto anterior que se había establecido desde Abraham, cuando Abraham se circuncidó y circuncidó a todos los de su casa para establecer el pacto, entonces se reanuda nuevamente. Y segundo, el Señor manda a Josué que celebre la Pascua. ¿Okay? Parece que la Pascua había dejado de celebrarse durante todo el tiempo que los israelitas habían estado en el desierto por estos casi 40 años. Parece que no volvieron a celebrar la Pascua. Alex. Yo creo que en esa parte de lo, ¿verdad? De lo que hizo Josué con circuncidar a los demás, acuérdense que cuando no dejaron pasar a los ancianos o a los que estaban 40 años en el desierto, los que pasarían eran los descendientes, ¿ves? Entonces no había un pacto todavía como tal, porque era una nueva historia con Josué, ¿ves? Entonces yo opino, ¿verdad? Como que entonces quiso hacer el nuevo pacto con el pueblo de Israel, porque acuérdate, habían sido gente castigados en esa forma de no pasar solamente a los descendientes. Creo que ese nuevo pacto fue lo que él quiso hacer en ese momento para poder nuevamente ser pueblo de Dios, porque eso es un plan que tiene Dios. Sí, hace un sentido. Exacto. Entonces ya Josué siendo el nuevo líder, pues creo que eso fue lo que pasó. Estoy de acuerdo. Entonces dice, celebra la Pascua nuevamente. Acuérdense que la Pascua era una de las fiestas más importantes que Dios le había mandado a los israelitas, la Pascua. Porque ustedes tienen que recordar y celebrar cada año la huida de Egipto y cómo yo lo saqué de allá. Entre otras cosas, es Dios quien establece los días de fiesta, no los políticos. Los días de fiesta. Los días de fiesta. Bien, capítulo 6. Comienza la conquista. Primero la conquista de Jericó. Entonces, acá el relato es muy sencillo. Dios va a conquistar a Jericó y le da una serie de instrucciones a Josué. Y aquí todo depende de Dios. Entonces las instrucciones son las siguientes. El ejército va a ir a Jericó por 7 días. El primer día va a rodear la ciudad una vez y se va a regresar. Segundo día va a ser lo mismo. Llega, rodea la ciudad. Adelante va a ir el arca del pacto. Van a ir los sacerdotes. Van a ir otros sacerdotes con trompetas. 7 sacerdotes con 7 trompetas. Van a ir. 6 días. Para el 7º día, ellos van a hacer lo mismo, ¿sí? Marcharán alrededor de la ciudad, pero esta vez van a marchar 7 veces alrededor de la ciudad, ¿sí? Y al mismo tiempo los sacerdotes tocarán las trompetas. Y después, cuando se cumpla
la séptima vez, entonces todos los soldados israelitas van a gritar al unísono, y cuando griten, todas las murallas de Jericó se van a caer. Amén. Difícil de creer, ¿verdad? Hay que tener fe. Había que tener fe. Porque Jericó era muy poderoso y superior a los israelitas. ¿Sí? No había comparación. Y sucedió así exactamente sucedió algo. Ellos hicieron tal como Dios les hizo, gritaron, y cuando gritaron las murallas se derribaron, e inmediatamente ellos entraron, el ejército entró con sus espadas y aniquilaron a todo el mundo. ¿Sí? A los únicos que no aniquilaron fueron Ra y a su familia. Y quiero aquí hacer un paréntesis, porque hay algo que es tan increíble, tan maravilloso. Uno lee aquí, ¿ok? Bueno, y acá dice luego, en el capítulo 6, versículo 25, dice, pero Josué dejó vivir a Rahab. Capítulo 6, versículo 25. Pero Josué dejó vivir a Rahab, la ramera, a la casa de su padre y todo lo que ella tenía. Ella ha habitado en medio de Israel hasta hoy. ¿Ok? Bueno, ha habitado ahí, o sea que Rahab se volvió prácticamente israelita. Vivió con ellos. Yo digo que en esa parte, yo comparo eso con lo que es el tiempo de Elías, cuando el Señor la mandó a donde la viuda. Ajá. Básicamente, si hay una historia la cual el Señor quiere hacer, siempre va a usar a alguien. Se la usó a través de ella, le dio, ¿verdad? Le dio de comer, le dio agua, le dio de igual nada. Yo digo que el Señor la usó por esa parte para poder entrar esta israelita a Jericó. Creo que uno de los planes fue usarla a ella. Pero yo digo que para ella no ser israelita y tener y tuvo ese temor de Dios, es porque el Señor hizo, es como el faraón. El faraón, el mismo Dios le endurecía el corazón. Exactamente. Entonces aquí lo más importante es como dentro de esto que ustedes ven así, resulta que eso estaba encajado en los planes eternos de salvación. Y estaba encajado dentro de la familia de Jesucristo. Gloria a Dios. Porque ella se casó con un príncipe de Judá. Sí, por eso es que sale lo que entonces, ¿sí? Porque ella siguió aquí, viviendo con los judíos. Y ella se casó con Salmón. ¿Sí? Y Salmón era descendiente directo de Abraham. De Judá, de la tribu de Judá, Salmón. Y resulta que cuando ella se casó con Salmón, de ahí salió Boaz. ¿Sí? Y ahí entrelazamos esa historia de Boaz con esa historia preciosa de Ruth. ¿Sí? ¿Se llama Ruth? Sí. Espérate, ella me pregunta Sí. de quién está hablando. O sea, ¿de qué mujer está hablando? De la ramera, ¿verdad? Estamos hablando de la ramera. Pero no, ¿cómo se llamaba la ramera? Con Salmón, ¿sí? Con Salmón que era descendiente de Abraham. Y de esa unión de ellos dos, ¿sí? Salió una persona que se va a llamar Boaz. el hijo de Boaz. Y entonces sigo rápido. Y Boaz se volvió un hombre muy próspero, ¿sí? Riquísimo, y Boaz conoce a Ruth. ¿Sí? ¿Sí? Y entonces Boaz y Ruth se casan. Y tienen Obed. Tienen a Obed. Y Obed ¿Sí? tiene a Y de Obed sale nada más ni nada menos que David. Acuérdate, por eso es que se habla de lo que es los descendientes. Y Jesucristo es, muchos llaman a Jesucristo Hijo Hijo de David. Hijo de David. Hay una parte en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que dice
Hijo de David, por favor, ten misericordia de mí. ¿Sí? Hijo de David. Entonces, increíble. Dentro de la familia de Jesucristo hay unos personajes como esta ramera. ¿Sí? Es increíble cómo esto nos muestra que Dios puede hacer sus planes como Él quiera. Amén. Porque es poderoso. ¿Sí? Como Él quiera. ¿Sí? Tú no vas a encontrar que toda la descendencia de Jesucristo, todos sean 100% perfectos. No. Eso no muestra. Y eso es otra cosa que nos dice, ¿no? Dios dice, no, ni siquiera mi hijo fue hijo de personas perfectas, menos ustedes. ¿No? Es eso, es una historia preciosa. O sea que desde esa época la perfección no existe. No, nunca. No. Después que entró el pecado ya. Y como una mujer como ella, que entre otras cosas, voy a señalarles de una vez, en Hebreos 13 se habla de Rahab. Y dice Hebreos 11. Espérate, sí, Hebreos 11. Dice, versículo 30, dice, por la fe, este es un capítulo precioso en Hebreos, ¿no? La fe, los héroes de la fe. Y dice 30, por la fe cayeron los muros de Jericó, por la fe que tuvieron los israelitas y Josué. En el Señor, los muros de Jericó, después de ser rodeados por 7 días. Versículo 31, por la fe, la ramera Rahab no obedeció. Por la fe, la ramera Rahab no obedeció con los desobedientes, por haber recibido a los espías en paz. Y eso es como una confirmación de que Rahab, en medio de todo lo que ella vivía, que para nada tenían a Dios, Dios puso fe en ella. Dios es el que pone la fe. Amén. Dios puso la fe en ella. Sí. En la única dentro de toda la nación de ella. Es Dios el que escoge. Si Dios no te pone fe y abre tus ojos, tú no vas a decidir. Uno se podría preguntar, ¿y cómo ella conoció todo esto, verdad? Porque ¿Cómo tuvo esa fe? Ella la mera que recibía a todos los que venían de afuera y todos contaban lo que les pasaba. Y como para que no quede duda, la ramera, una ramera. La Y mujer. entonces aquí vamos con la fe. La fe funciona en el Antiguo Testamento tanto Amén. ¿sí? Como la fe funciona con nosotros. Amén. Igual, igual. Fe en Dios. Fe en Dios. Por eso es la palabra que dice, que Dios nos saca de los bienes más preciados. Sí, exactamente. Y en Mateo, capítulo 1, versículo 5 dice, Salmón fue padre de Boaz, cuya madre fue Rahab. Boaz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Y Obed fue padre de Isaí. Isaí fue padre del rey David. Y cabe señalar una cosa, uno muchas veces tiene familia, ¿no? Yo nací en una ciudad donde cuando había un problema con la familia de uno y nací en alguna persona con algún defecto, lo que se hacía era ocultarla por toda la vida a esa persona. Yo nací en una ciudad así. Y aquí nos muestra que todas las familias tienen defectos. Y no se ocultan. No hay una perfecta. No se ocultan. De modo que no podemos pensar que no vamos a tener familias con problemas, claro que sí. ¿Sí? Y entonces, ¿qué debemos de hacer? Fe en que Dios le va a obrar en él. Lo único que sigamos. A ver qué se me página. Y vamos por el capítulo, ¿qué? El capítulo 6, ¿no? 6. Ok, bien. Capítulo 7. En el capítulo 7 viene una batalla en la cual los israelitas pierden. Son derrotados. La batalla de Ai. Y perdieron.
Y esa batalla ellos la perdieron porque ellos habían desobedecido a Dios. Amén. Dios les había dicho, cuando conquisten a Jerusalén, perdón, a Jericó, todos los tesoros de Jericó son míos. Anatema. Son míos, anatema. Anatema. ¿Sí? Y entonces hubo una persona, Acán, que cuando era un soldado de Israel, cuando ellos conquistaron a Jerusalén, a Jericó, y la destruyeron porque fue una de las ciudades, entonces él vio un tesoro, vio 3 kilos de plata, algo así. Dos y media kilos de plata. Vio 1 libra de oro en una barra de oro, y vio también como un manto muy bello. Manto babilónico. Y entonces se volvió todo eso así y se apoderó de así, se fue para su casa y lo guardó ahí para él. Como yo. Tremendo error. Entonces Dios dijo, el campamento de los israelitas está maldecido, porque alguien me ha desobedecido. Entonces a Josué le tuvo que investigar qué era lo que pasaba y se llegó a arreglar. ¿Sí? Entonces hubo que arrepentirse de todo eso. Lo mataron Sí, también. lo mataron a él. Horrible. Lo pelearon. Entonces, bien. Y ellos regresan nuevamente y atacan nuevamente a Ai y le hacen una emboscada y demás. Bien. Cuando termina esto, aquí hay algo que señalar, que es que luego Josué, vamos para el capítulo 7, la última parte, Josué reúne a todos los israelitas y les hace renovar el pacto con Moisés. ¿Sí? Es un tiempo en el cual él lee toda la ley que Moisés había escrito antes, entonces va a leer todo lo que está contenido, especialmente en el libro de Deuteronomio. Todas las bendiciones, las maldiciones, todo esto contenido ahí. Y bueno, vamos para el capítulo 9. Desde el capítulo 9 hasta el capítulo 11 es la historia de las batallas que Josué va a dirigir para conquistar la tierra prometida. ¿Sí? Entonces, capítulo 9 es eso, hasta el 11. Derrotaron a los amorreos. En el capítulo 10 dice que mataron a 5 reyes. En el capítulo 11 derrotan a Javín y a sus aliados. Al final del capítulo 11 hay un resumen de todas las tierras que Josué ha conquistado. Y el capítulo 12 es interesante porque el capítulo 12 nombra todos los reyes uno por uno. Todos los reyes que Josué y el ejército israelita derrotaron y mataron. ¿Sí? Capítulo 12. Ahí están todos. Capítulo 12. Al final del capítulo 12, versículo 24 dice, 31 reyes en total. 31 reyes en total. O sea que Josué derrotó 31 reyes. ¿Sí? Vale la pena señalar, toda esta región del Canadá estaba en este sistema. Pequeños reinados. Y luego alianzas entre los pequeños reyes. ¿Sí? Y cabe señalar, entre otras cosas, que el imperio de mayor influencia en estos entonces era Egipto. Sin embargo, Egipto no se había Y que lo han quitado. Exactamente. Sí, bueno. Bien. Esto es todo. Un dato bien importante. Capítulo 13, versículo 1. Cuando Josué ya era viejo, el Señor le dijo, tú ya eres anciano y todavía queda mucha tierra por conquistar. Wow. Había que ceder el paso.
sea que la promesa de Dios de la tierra prometida, ¿sí?, se había cumplido, pero no en su totalidad. Dios había prometido más tierra todavía. La tierra, esencialmente la tierra de los filisteos. Luego la Biblia va a hablar de los filisteos porque van a ser un dolor de cabeza, ¿sí? La tierra de los cananeos, ¿sí? Dice la región montañosa del Líbano, ahí está numerado todo eso, ¿sí? Todo eso está numerado ahí en el capítulo 13. Dice, o sea que faltaba mucho. Bien, sin embargo, como Josué ya era la primera generación, ¿sí?, él estaba bien viejo ya. Entonces lo que hace Dios es que no lo va a forzar más a él, porque estaba en su vejez, y lo que dice es, bueno, para aquí y divide, reparte la tierra prometida entre las 12 tribus, entre las tribus de los hijos de Jacob. Y eso es lo que él va a hacer. Y entonces vamos desde el capítulo 13 hasta el 21, que es la sección más larga de Josué. Son 8 capítulos aquí, en los cuales se va a hacer una narración, uno por uno, de todas las tierras, comenzando por las tribus de Rubén, que acuérdense que eso ya lo había hecho Moisés, ¿no? Moisés fue que le dio las tierras a Rubén y a Gad y a Manasés, ¿sí? Porque esas tierras no pertenecían propiamente a la tierra prometida. Estaban al otro lado. Estaban al otro lado, exactamente, sí, muy bien. Al oriente de bien. Capítulo 15, todo lo que le corresponde a la tribu de Judá, que entre otras cosas fue la tribu que se llevó la mayor parte, la porción mayor, ¿sí? Capítulo 17, Manasés, capítulo 18, el resto de tribus, capítulo 18, el resto de tribus, ¿sí? Entre otras cosas, algo muy importante aquí en esta vez, mira que dice, Josué les echó suertes en Silo. Cuando Josué estaba repartiendo la tierra, la hizo por suertes. Y entonces ahí mismo va a decir, se hizo por suerte porque era Dios el que escogía, no Josué. Qué bonito. Aquí sale por la suerte. Bueno, el mismo Señor muchas veces dice, echen la suerte para saber. Pero los únicos que lo hicieron echaron suerte sobre Matías. Exactamente, sí. Entonces, ahí está lo que le tocó a Benjamín, por ejemplo. Benjamín, el precioso hijo que tuvo Jacob en su vejez, el hijo amado de él, ¿verdad? Benjamín. Y también está en el capítulo 19, Simeón, Zabulón, Isaacar, Aser, Neftalí y Dan. Sí. Y ahí termina ya con eso. Sí. Luego, en el capítulo 20, las ciudades de refugio. Y en el capítulo 21, las ciudades de los levitas. Acuérdense ustedes que los levitas no heredarían porque ellos estaban encargados del tabernáculo. Sin embargo, aquí se les concede que vivan con privilegios en ciertas ciudades, en las ciudades. Y ellos tienen sus propiedades también. Pero eran propiedades que pertenecían a Dios, ¿no? Esencialmente. Bien, eso es para el capítulo 22. El capítulo 22 ya lo único que señalamos aquí es como cuando ya termina todo. Entre otras cosas, se me olvidaba señalarles algo, que en muchas partes de aquí dice que cuando ellos terminaron las conquistas, Dios les dio reposo. ¿Sí? Llegaron a la tierra prometida y al conquistar la tierra prometida Dios les da reposo. Y esa es una figura que va a ser como muy permanente en toda la Biblia y que se refiere así como Josué conquistó la tierra prometida y da reposo, así mismo
Josué fue el guerrero de este tiempo, pero Jesucristo es nuestro guerrero, ¿sí? Que está luchando contra el mal y que nos va a dar la tierra prometida y nos va a dar reposo, nos va a dar el cielo y nos dio la vida eterna y el reposo eterno. Es la misma figura, es la misma situación, ¿sí? Es eso. Y esa lucha de Jesucristo encabeza su ejército. ¿Y cuál es el ejército de Jesucristo? La iglesia. La iglesia. Es el ejército de Jesucristo ahora. Nosotros somos los soldados. Amén. Amén. Entonces yo me pregunto, ¿estamos cumpliendo con nuestro deber como soldados? Hay que luchar por eso. Bien. Somos más Acá en el 22 voy a señalar algo. Que es versículo 10. Capítulo 22, versículo 10. Cuando llegaron a la región, versículo 10. Cuando llegaron a la región de Jordán, ¿a qué se está refiriendo? Al ejército de Rubén, al ejército de Gad y de Manasés. Los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de aspecto grande. Edificaron eso. Acuérdense que estas tres tribus vivían aparte al lado oriental del río Jordán. Y todas las demás tribus vivían al lado occidental, lo que exactamente se llama como Canaán. Se me olvidó una cosa antes de seguir. Yo les voy a mostrar de cómo quedó el mapa. Acá está. Así quedó la distribución de Canaán. Y esto es muy importantísimo porque todas las historias que se continúan se basan en el desarrollo de esto. Estos límites van a cambiar tremendamente, ¿sí? Acá tenemos a Judá, la tribu de Judá. Al lado oriental, la tribu de Rubén, la tribu de Gad, la tribu de Manasés. Manasés fue otra de las tribus que más tierras tuvo. Manasés. ¿Sí? Este es el río Jordán al lado oriente, este es el oriente y este es el occidente. Todo esto es lo que se llama el Canaán, la tierra prometida, ¿sí? Judá, la tribu de Benjamín aquí, ¿sí? La tribu de Efraín, la tribu de Dan, Jerusalén está aquí, Al principio pertenecía a Judá y después con unos acuerdos pasó a Benjamín. Jerusalén, la tribu de Judá se la concedió a Benjamín. Está Efraín, está Manasés, Isaacar, Neftalí, Aser, Zabulón. Acá está todo, ¿sí? Todo esto va a cambiar. Estas fronteras van a ser van a cambiar mucho de acuerdo con situaciones espirituales. Judá creció más cuando Caleb le dijo que le había prometido una de las tierras de gigante o algo así, que luchó por esa tierra, ¿ves? Sí, y ya había una promesa también. Caleb se acordó eso. Sí. Caleb pidió tierras para él y su familia, porque Caleb era la primera generación. La primera generación. ¿Sí? Entonces yo he sido fiel al Señor por tanto tiempo. La palabra menciona, Josué y Caleb son los que iban a pasar. Josué y Caleb no los unidos pasaron. Oye, ¿y ya dónde tenemos a está Moab. Fernando? ¿Y dónde está Jericó? Jericó. Acá. Mira. ¿Lo alcanzas a ver bien? Sí. Jericó. Acá. Aquí está el monte Oreb, donde Moisés está enterrado. ¿Sí? Luego acá. Ellos se encuentran acá. Y
¿ven que acá dice Gigal? Bueno, pues cuando Josué y el ejército atravesaron el Jordán aquí, que se abrió, ellos se establecieron aquí como su base de operaciones y acá vinieron y conquistaron a Jericó, que era una de las ciudades más fuertes de ese tiempo, sí, Jericó. Y luego siguen. Hay varios mapas donde se muestra todo. Lo más importante es que al final, cuando Josué muere, él había conquistado toda la franja, la mayoría, el corredor de Canaán, como se llama, el corredor de Canaán, ¿sí? Y habían llegado hasta el mar Mediterráneo, hasta el mar Mediterráneo. Todo esto les pertenece a ellos. ¿Okay? Pero una pregunta. Dímelo. Moisés, el Señor fue que se lo llevó, ¿verdad? Porque no vieron no vieron los huesos de él. No se vieron El mismo Señor. Él fue que lo enterró, ¿no? No vieron los huesos de él, pero los huesos de él estaban ahí. Sí, el Señor fue que hizo la obra. Porque él fue que lo enterró. Él lo enterró, sí, ahí dice la Biblia en un pasaje. Acuérdate que hubo una Él lo lucha. enterró. Hubo una lucha. Y Wow. se lo llevó. Tremendo. O sea que no dice la Biblia que se lo llevó Ajá. como, No. como Sí. otro. Como no. Elías, ¿verdad? Sí. No, lo es. Lo enterró. Ajá. Cuando yo me puse a pensar en esto, se me salieron las lágrimas. Mira, como Elías, pero mira esto. Ay, ¿qué tantas cosas había Dios? No sé, no lo tenía ahí, el cuerpo. ¿Sí? Y acuérdense que Moisés, ¿qué dice la Biblia? Que Moisés estaba entrado en años, pero lleno de vigor. De salud. Sí. Wow. Ese es Sí. un Entonces, ¿qué diría Moisés? Oh, no, yo estoy lleno de vigor, voy a vivir unos cuantos años más. ¿Qué digo de Dios, no? Tú vas a llegar a tu punto. Descansa. Porque yo tengo Por eso uno no puede decir, yo estoy lleno de vigor, estoy joven, entonces voy a durar tantos años más. No, como dice la Biblia, iluso. porque Confía solamente en Dios. Y lo que está mongo dura muchos años. Siempre es la obra. Yo me recuerdo una historia aquí. ¿Por qué la habla esto? Una historia. Esta es una historia verdadera. Esta es una historia verdadera de un gran amigo que yo tengo. ¿Sí? Un gran amigo que yo tengo. O tenía, porque ya no. Entonces, él le tocó que cuidar a la mamá. ¿Sí? A la mamá. A este amigo le tocó que cuidar a la mamá. Y entonces todos los hermanos que vivían acá en Estados Unidos, regados por todas partes, nunca venían a ver a la mamá. qué lindo. Y él decía, oye, vengan a ver a mi mamá, que de pronto la vieja se muere, la vieja está para morirse, Wow. ¿sí? Pero la historia fue un poco triste porque él decía eso, y sin embargo él se murió primero que la mamá. De él, Eso pasa mucho. fue al revés. ¿A quién cuidaba la mamá entonces? Yo no sé. Es lo único que sé que tú Bueno, le estás hablando de la historia que Eso pasa todos los días. Ese concepto de gobierno pasa casi todos los días. que uno solo es el que se encarga de Uno se y los demás se desprenden, Sí, señor. como que no es responsabilidad de ellos. Bueno, Es verdad, a lo mejor lo que Pero él decía, vengan a ver a la vieja, que la vieja se va a morir. ¿Y qué? Mira. Pero Dios actuó de una manera tan graciosa y lo puso a descansar con él. A él Dios sabe para lo que que hace. tú vayas y descanses y que alguien o otro, no supe quién, sí, porque fue una historia real que pasó allá en Miami. Y los otros hermanos tenían que encargarse de la mamá porque ya el hijo Porque la cuidaba yo. Amén. Ok. Pero yo hice una pregunta, iba a hablar, pero verdaderamente esa señora murió porque no tenía dinero. Pero si hubiera tenido el banco virado, a lo mejor están pendientes de ella. Pero se moría igual, ¿no? Se moría igual, ella estaba teniendo un Yo por lo menos pienso que llegó la hora. Cuando te vas a morir, no importa que tengas dinero, no tengas dinero. Que después fuera una batalla por el dinero y está. Ok, digamos bien. Entonces, lo que yo quería señalarles acá, en esta parte del capítulo 22, verso 10, es
edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de aspecto grande, ¿verdad? Están situados, capítulo 22, versículo 10. O sea que estas tribus que vivían acá, al lado de acá, no en la tierra prometida, al lado de acá, edificaron, construyeron un altar grandísimo junto al Jordán. Y entonces, ¿qué van a decir todas las demás tribus de acá? ¿Qué van a decir las demás tribus? Lo que van a decir es, estas personas están construyendo un altar para otros dioses. Y ellos se ponen de acuerdo y dicen, tenemos que ir y tenemos que hacer la guerra a estas tres tribus. Porque ellos, ¿sí? Dice ustedes se han rebelado contra el Señor, ¿sí? Haciendo un altar. Ahora, ¿cuál es la idea aquí? La idea aquí es que ellos pensaron que estas tribus de acá hicieron este altar con el objetivo de hacer holocaustos, ofrendas para Dios, y entonces ¿qué pasaba? Si ellos tenían su propio altar grandísimo, haciendo holocaustos y todas esas cosas, ¿cuál era el problema? ¿Cuál era el problema? Bueno, el problema era que Dios no había puesto eso, y que lo que entonces implicaría es que ellos estaban desconociendo el tabernáculo. Sí. ¿Ok? Ese es el problema. Eso lo hicieron ellos por ellos mismos. Yo no lo mandó a que No. Que había existido un Por ellos tabernáculo. mismos. Entonces todos ellos dijeron, ellos están negando a Dios, están rebelando contra Dios, están haciendo este altar. Entonces ahí van a hacer sacrificios y todo. Y el único sitio para hacer los holocaustos es el tabernáculo. No había otro lugar, ¿sí? Entonces se enfurecieron todos ellos y se fueron contra mire lo que dicen ellos. Por desobediencia. Era para testimonio. Dice, vamos para la última parte del capítulo 22. Dice, lejos esté de nosotros que nos rebelemos contra el Señor. Capítulo 22, versículo 29. Lejos esté de nosotros que nos rebelemos contra el Señor y nos apartemos de seguir contra el Señor y nos apartemos de seguir hoy al Señor, construyendo un altar para holocaustos, para ofrenda de cereal o para sacrificios, aparte del altar del Señor nuestro Dios que está enfrente a su tabernáculo. Entonces, ¿para qué ellos construyeron este altar? Ellos dicen que lo construyeron con el único objetivo, dicen, para que sea testigo entre nosotros y ustedes, entre nuestras generaciones después de nosotros, que debemos de cumplir el servicio al Señor. Entonces no era propiamente un altar, era un monumento. Era un monumento para que las generaciones, porque ellos decían, nosotros estamos separados acá. Nosotros estamos separados de acá del antiguo. Entonces, las generaciones que vienen no van a sentirse identificadas con las demás tribus y con Jerusalén y todo. Por lo tanto, nosotros al construir acá este monumento es para recordarles a todas nuestras generaciones que todo esto es producto de Dios y la justicia de los sueños. Gloria a Dios. Entonces, entonces lo vimos de ver acá, se reunieron nuevamente y dijeron, no hay problema, está bien, no vemos ningún problema. Ahora, las cosas quedan así. Lo que yo me pregunto es, ¿qué implicaciones va a tener este altar para después, no? ¿Sí? Porque ya es como, ya comienzan ellos como a construir como especies de templos o algo así, entonces vamos a ver más adelante qué pasa con eso. Bien, a ver no olviden de dejarme sus carpetas, cuando terminemos las clases yo me las voy a llevar Contestar esta parte. No, para la casa. es
El de Josué no lo ponen en la carpeta. Sí, ahí tengo todas. Ok. Luego el versículo del capítulo 24. El capítulo 23 es la despedida de Josué. Josué se despide ya. El capítulo 24 es el discurso de Josué. Y dentro de este capítulo 24 cabe señalar cómo cuando Josué iba a morir, él reunió a todas las tribus y él les comienza a hacer una serie de preguntas y ellos tienen que contestarlas. Por ejemplo, en el versículo 15 del capítulo 24 dice, y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir. Si a los dioses que sirvieron sus padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Y aquí viene una frase preciosa, subrayenla. Pero yo en mi casa serviré al Señor. Amén. Josué dice, pero yo en mi casa serviremos al Señor. Y el pueblo respondió, lejos esté de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses. Y luego siguen una serie de preguntas y ellos tienen que responder sí o no. Es decir, esta es una serie de votos. El pueblo de Israel tiene que hacer los votos de que van a ser fieles a Dios. Ahí están todas las preguntas. ¿Sí? Y ellos, inclusive hay una parte donde dice, ¿quiénes van a ser testigos de todos estos votos? Ustedes mismos van a ser testigos de estos votos. Y finalmente, en el versículo 29 dice, después de estas cosas, Josué y Menú, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Y lo sepultaron en la tierra de su heredad, en Sera, que está en la región montañosa de Efraín. Entonces ahí murió Josué. Llamado a Josué, la Biblia en el capítulo 5 creo, se le llama con el nombre del guerrero de Dios. Dios lo llama el guerrero de Dios. Bien, terminamos con eso. Toda la demás ya, la explicación que yo ya doy sobre todo eso está ahí en lo que ustedes se van a llevar para casa. Pero ya saben de qué trata el libro y la respuesta. Bien, entonces ya como yo mañana ya entro a las vacaciones, entonces puedo tener tiempo para mirar sus que queda ya muy bien. Bien. Muchas gracias. Dios les bendiga. Amén. Es una feliz vacaciones en Victoria. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de mi amado Salvador, sí, Padre, aleluya, el que compró nuestras vidas y la dio en rescate por nosotros, te damos toda la gloria y toda la honra. Gracias por el libro de Josué, porque vimos, aleluya, la salvación de Jehová con su pueblo, dándole la herencia, repartiendo la tierra y llevándolos